Hola, ¿qué tal estáis? Fijaos dónde estoy. Estoy en el despacho, no un despacho, el despacho, porque hoy tengo el honor de entrevistar a una de las personas más reconocidas y más importantes del mundo de la dirección teatral, del cine, guionista, dramaturgo. Lo tiene todo, no le falta nada. Ahora le diré, ¿qué te falta por hacer? A ver si hay algo, a ver si hay algo. Estamos con uno de los genios de los últimos años, muchos últimos años, nacido en el 59, lleva dedicándose a esto toda la vida. Y a ver qué nos cuenta. Os presento al grande, al inigualable Juan Luis Iborra. Muchas gracias por esta presentación, vamos, era como es me he sentido casi en un circo y ahora me bajo con el... Es que ¿sabes qué pasa? Para los que somos recién llegados, entre comillas, que nos dedicamos, yo soy dramaturgo, soy actor y director también, pues personas como tú son referentes para nosotros. Y, bueno, muchas gracias y imágenes en las que fijarnos para hacer una buena carrera. Pues nada. Vamos a empezar por el final, en vez de por el final, principio. muy bien. Y tu final, que es un gran principio, por otra parte, es Los Chicos del Coro. Sí. He leído, te he escuchado, que es uno de los proyectos más importantes, por no decir el más, para mí el más, tu vida. Sobre todo porque me ha hecho muy feliz. Y aquello que te hace muy, muy feliz es lo más importante. Entonces, no es porque sea lo último, que casi siempre lo último es lo más importante. Pero aquí hay muchas razones y te cuento. Yo toda mi vida he querido hacer musicales. Creo que estoy en esta profesión porque yo de pequeño hubiera deseado ser bailarín de musicales, no bailarín clásico, de escenas musicales. Y empecé como actor y tal. El caso es que, resumiéndolo, jamás, hace 10 años me ofrecieron uno, que es un chico de revista, pero no era como un musical tan grande, de tanto presupuesto, de, como digo yo, de categoría. Lo disfruté como Dios, pero esto me tocó el musical, como digo yo, de mi vida por dos razones. Primero, porque es un musical con mucho texto, es una gran obra de teatro con canciones. Porque hay mucha sensibilidad en la historia, porque hay mucho corazón, y a mí las cosas de corazón y hacer llorar a la gente de felicidad me encanta. Y aquí, cuando vi el cartel anunciando el musical, yo todavía no estaba dentro del proyecto. Yo estaba en la Latina con un espectáculo con Lourdes León. Una noche con ella. Una noche con ella. Y salí y vi el cartel. Y me encontré con el director del teatro, con Jesús Timar. Le dije, a mí no se me llama nunca para estas cosas. Yo me encantaría estar aquí. Siempre estás diciendo lo mismo. Es que este musical es para mí. Y me dice, ¿pero por qué? Por tal. Y le dije esto, porque es un musical con mucho corazón. Y porque es verdad que hay mucha gente que tiene miedo a los niños. Yo al contrario, ¿no? Hice una película, Tiempos de Azúcar, que una parte de la película importante era con niños y me entendí muy bien. Y el destino hizo que un mes después de decir yo esto me llamaran para hacerlo y llevamos 8 meses y he sido muy feliz, muy, muy feliz. De hecho, voy casi todo, no debería ir porque hay unos ayudantes de dirección que ya se encargan de la dirección, de controlar que todo funcione bien. Pero voy mucho porque los niños me han dado la vida. Son 70 niños. Fue duro las primeras semanas, pero hay una conexión brutal. Y después ver que el público se levanta, ver que el público aplaude como aplaude, eso se nota mucho, tú lo sabes. Cuando gusta mucho una cosa, se nota muchísimo. Y soy muy feliz. La verdad es que es el proyecto, no es quizá, es el proyecto que más... Porque los otros, sobre todo las pelis, me han dado también mucha felicidad, algunas de ellas, la primera y tal, que dirigí, pero es más breve todo, porque están en el cine 15 días, un mes... Un poco más efímero, ¿no? Entonces, y pasa muy rápido todo, ¿no? Y aquí, claro, esa felicidad, lo bueno del teatro es que esa felicidad, como te guste y funcione, durante muchos meses. Y claro, y durante muchos meses voy y soy feliz en la Latina, ¿no? Además, una cosa muy curiosa que dices, que muchos directores no lo hacen, que es... que vas casi todos los días a ver la sección. Yo lo he visto 2 veces como espectador y siempre te he visto ahí. Digo, fíjate, eso no lo hace todo. No, voy y después el otro día estuvieron unos amigos y después nos quedamos a la salida del teatro y se iban saliendo los niños y tal. Y claro, a uno le decía, oye, cuidado con lo de la maleta, no hagas así que la maleta. Y me dice, ¿le sigues dando nota? Y yo, sí, cosas que he visto. Y eso es fantástico. Los niños son muy especiales, a los niños hay que tratarlos de una manera muy especial porque son niños. Yo les digo mucho, ¿os lo seguís pasando bien? Porque me preocupa mucho que hagan esto como un trabajo y como una obligación.
Y es que a vuestra edad esto lo tenéis que hacer por placer y por divertiros, con mucha seriedad, porque hay un productor que ha invertido dinero, pero sobre todo tenéis que divertiros, no tenéis edad de tener obligación todavía, ¿no? Y me dicen, no, se lo pasamos, están felices. ¿No? Además tienen mucho talento, ¿eh? Tienen mucho talento, unas voces magistrales. Sí. Y además les dices algo y están con los ojos así, y dices, eso es maravilloso. Vamos de los niños de los chicos del coro al niño que fuiste hace no mucho tiempo. Bueno. Hace no mucho tiempo. Y a tus inicios en este mundo que además tiene una profundidad ahí muy interesante en tu niñez, porque dices que empezaste a descubrir el cine dentro del propio cine. Sí. Es que mis padres tenían un cine, de hecho mis hermanos mayores lo siguen teniendo. Yo era el pequeño. Y yo mi infancia la recuerdo, mi madre cogiéndome en una manta, llevándome al cine en la butaca y ella se metía en la taquilla a vender entradas. ¿Cómo? Y yo el cine lo he querido pues así desde siempre. Y después ya con 8 o 10 años, ya las películas que veía el fin de semana me gustaba hacerlas con los amigos. Hacer la película, decíamos, que es la recreación, la ¿no? recreación de lo que habíamos visto en el escenario, ¿no? Y era fantástico, ¿no? Y me recuerdo, me recuerdo haciendo un Romeo y Julieta de Zeffirelli que vi en su día, que fue como el primer Romeo y Julieta que yo vi y tal. Y 7 novias para 7 manos, Cantando bajo la lluvia. Ves, ya los musicales los clásicos, me atraían, ¿no? Cuéntanos, todo lo que tenemos aquí detrás forma parte de tu trayectoria teatral, ¿no? En este teatral caso. Y cinematográfica. No están las series. Hay 2 series, pero son 2 series que hice como películas. Ajá. Ahí solo está teatro y cine. Estudiaste también en la Escuela de Arte Dramático. Me presenté 3 veces y me tumbaron las 3. ¿Perdona? Pero después, al tumbarme, me apunté a una escuela de teatro normal. Ajá. Llegué como a actuar. Yo quería ser actor. No es verdad, no es cierto. Eso es lo que decía. Bueno, sí, yo quería ser actor. La verdad es que lo que pasa es que hice 3 funciones, papeles así pequeñitos, pero una de ellas sobre todo con el grande, con Fernando Fernagómez, y dirigida por Fernando, el Rey Ordaz y su infamia, y además decía 3 frases solo, hacía de paje, el rey ha muerto, larga vida al rey. Fin de la intervención. Sí, pero estaba todo el rato en escena. Hasta luego, Mari Carmen. Eso es muy importante. Yo siempre a mis actores les digo, oye, aunque no habléis, siempre tenéis un foco. Porque era un paje que estábamos todo el rato, éramos 2, todo el rato en escena. Y de hecho, había días en los ensayos que decía, ¡Iborra! Deja de mover la boca, porque me sabía el texto de todo y entonces iba. Y de hecho, a veces a algunos se les olvidaba y no entraban a pie y me decía, tú lo vas a soltar, Iborra, ¿eh? Pero después tuve la suerte de que en gira pasé de ser baje a ser conde. O sea, te subieron el rango. Me subieron el rango y un papel importante. Porque Fernando dice, si se lo sabe él, ¿para qué voy a probar a otro? Claro. Y después hice 2 cosas más, pero bueno, había mucho paro y me puse a escribir. Y ahí, por no perder el tiempo, eran los años 80 y evidentemente no estaban las televisiones privadas, series hacían una en la televisión española y era mucho más complicado que ahora, ¿no? Pero bueno, empecé a escribir y era un joven, digamos, atrevido, porque le cayó en mis manos un libro precioso, una historia, Valentín, de Juan Gil Albert, una historia sobre la homosexualidad en la época isabelina, de la Inglaterra isabelina, y dije, ¿el autor está vivo? Pues yo tenía 23, 24 años, y con todo el morro ahora me daría mucho corte, haría como más. Entonces tienes esa cosa que te atreves a todo, tienes una inconsciencia que te ayuda a veces. Y me presenté en su casa y le dije, un señor de 80 y tantos, había estado auxiliado, un autor maravilloso. Me dice, ¿pero tú por qué quieres? Y yo es que quiero hacer una función de teatro de Valentín, del libro. Y me dice, y dice, pues ha venido un director famoso entonces, uno de los mejores, Miguel Narros, también estaba detrás de tener los derechos. ¿Pero tú qué harías? Me dice, con la novela. Y le dije, yo haría esto. Y me dice, vale, pues mañana firmamos los derechos para ti. Me dio los derechos. Y es lo primero que escribí, una adaptación teatral de Juan Gil Albert, Valentín, que está por ahí. No me acuerdo dónde está. Mira, aquí detrás. Aquí detrás. Es Valentín y yo hacía un personaje como actor, porque entonces, claro, digo, bueno, yo lo hago. Tenía que haberlo escrito, todavía estaba con lo que quería ser actor. Pero claro, y me dice el productor,
¿y qué papel quieres? Yo digo, protagonista. Ya que No, estoy... yo digo, es que es Que mío, los derechos son claro. Y dice, hombre, no, tú no estás preparado ni eres... ¿Cómo? Y en eso sí yo siempre he sido prudente y he escuchado bastante. Y me dijo, yo me gustaría que yo hiciera un actor en aquel momento que hacía casi todo. Había hecho Ecus, había hecho... Manuel Ángel Egea era un actor muy protagonista en todas las funciones del momento. Y dice, cógete un papel pequeñito y si quieres te preparamos para en gira hacer esto. Y estuve una semana preparándome para el otro papel y me di cuenta que aquello era un monólogo muy complicado. Muy denso, ¿no? Y dije yo, no estoy preparado. Me dijo, vale. Y entonces, yo creo que ahí ya de alguna manera empecé como a pensar, bueno, tampoco necesito ser actor porque disfruté mucho haciendo la adaptación. Y después seguí escribiendo, conocí a Yolanda García Serrano, con la que hicimos un tándem durante muchos años. Y sin darme cuenta, porque fue sin darme cuenta, empecé a escribir y... No para. Y bueno, y después, y hasta hoy. Sí, pero es que después sin darme cuenta, jamás pensé en dirigir porque me parecía una cosa como complicadísima y sin darme cuenta nos ofrecieron la dirección de una primera película. Y en teatro estoy donde estoy en teatro por culpa de Elisa Matilla, una actriz muy amiga mía, con la que he trabajado, porque es la que insistió en que yo escribiera la primera función. Y yo le decía, yo no sé escribir teatro, ¿cómo voy a escribir teatro? Si el teatro es como muy complicado. Yo no sé escribir guiones. Y dice, pues igual que los guiones, tú escribe. Y dije yo, no, vamos, porque entonces éramos un grupo de amigos muy amigos, que son estos que tengo ahí detrás. Bueno, también está aquí, ¿no? Hay mentiras, incienso y mirra. Y dices, escribe, y yo digo, ay, pues hay una película maravillosa que es Los amigos de Peter. Voy a pedir los derechos, yo siempre muy atrevido. Y la dirijo, ahí sí me atrevía. Y la dirijo, y dice, vale. Pedí los derechos y me dijeron, no, te los damos. Y dije yo, pues si no me los dan, yo llevo 40 años viviendo en Madrid, suelo hacer una fiesta de Reyes en casa. Y yo, pues voy a escribir una historia de la fiesta de Reyes. Y empecé a escribirla yo, después llamé a Antonio Albert, la escribimos juntos, Mentiras, incienso y mirra, porque Lisa insistió que sí que podéis. Y se la entregué a un productor, que ahora es el dueño del Teatro Latina, Jesús Cimarro, porque era la única persona directamente de teatro que conocía yo. Y me dice, ¿pero esto para qué es? Es una función escrita para el pobre Jordi Rebellón, que ya no está con nosotros, Elisa Matilla y tal. Había 3 actores ahí que eran de Hospital Central, con lo cual eran... En la época eran los más. Top, claro. Y dice, ¿pero seguro que harían esto? Digo, que está escrito para ellos, que son amigos, sí. Bueno, le dejé la función y al día siguiente me llama y me dice, estrenáis dentro de 3 meses en el Teatro Principal de Alicante y van a poner las entradas a la venta mañana. Y yo, por Dios, te he dejado un libreto a ti, pero ay, a ver si llego al ordenador ahora está. Y de pronto les llamo, le dejé el libreto y le digo, léetelo, el tercer acto no me gusta. Pero como había que entregártelo, pero cuando se me ocurra algo... Sinceridad ante todo, ¿no? Digo, el primer acto y el segundo funcionan muy bien, pero el tercer acto no. Entonces me dice, ¿estrenáis? Yo digo, ¿y hay que escribirlo? Dice, sí, porque es verdad lo que decías, no funciona el tercer acto. Y bueno, se nos ocurrió una locura, el tercer acto buena, y yo estaba un poco preocupado porque como de pronto era como... Las entradas se pusieron a la venta enseguida. Y antes de tener nosotros el tercer acto escrito, ya se habían agotado las localidades del primer día y del segundo día. ¡Qué presión! Y era una presión por decir, así estrené yo, así estrenamos Mentiras. ¡A comisaría! Y fue la primera experiencia en teatro, aparte de lo que yo había hecho en mi pueblo como niño y tal. Y es verdad que me enganchó bastante, porque yo venía del mundo de la tele en ese momento, los cine menos, pero la tele es un estrés. Nada que ver, ¿no? Con el teatro. Mucho estrés. Y opina todo Dios, opina las secretarias del jefe, la mujer del jefe, el chofer del jefe, todos opinan y te hacen cambiar las cosas y después Me cago en Dios. Sobre todo lo que es en series, ¿no? Los programas que yo he trabajado es otra cosa, porque yo me he hecho, creo que es lo digo así, porque creo que es el guionista que más televisión ha hecho de programas distintos. No he hecho todo. La variedad entera. Todo. Ahora hablaremos de alguno de y de pronto entro y venía estresado. Y de pronto entro al teatro que te dan una sala. ¿Cuántas semanas vais a enseñar? 5, pues 5.
¿qué músico quieres? ¿Tienes alguno? Y yo, no conozco del teatro a nadie. Era, bueno, pues te voy a recomendar a este. Y era como de volver a una tienda pequeñita de zapatero donde te lo haces. Artesanal, ¿no? Funcionó. Tuve la suerte de los novatos, como tiene mucha gente, que funcionó de maravilla. Es una de las funciones que todavía los teatros lo recuerdan el éxito que tuvo y a la hora de pedir funciones a Tentación. Es como Mentiras, porque era una comedia que la gente, con mucha ternura, porque a mí me gusta escribir unas comedias donde haya mucha ternura dentro y tal, ¿no? Y estuvimos 2 años y medio. ¿En qué año fue? Hace 15 años, o sea que fue en el... 2008, 2009. Ahí, sí. ¿No has pensado volver a hacerla? Sí, bastantes veces. Y el otro día, hace nada, poco... Sí, lo que pasa es que nunca me he puesto a ello. Creo que es una función que es como... no lo debía decir yo, pero sí, es como relojería pura. Dilo. Y entonces es que funciona porque la gente, sobre todo funciona porque todos los espectadores se ven reflejados en uno de los personajes. Eso es muy importante. Y entonces, claro, está la adicta a las pastillas, el gay que liga cruzando un semáforo y ya se ha enamorado. Y los otros dicen, no te puedes enamorar no puedes tener un hombre de tu vida cada Personajes de la calle, ¿no? De la calle, de la calle. Y el personaje gay es maravilloso. De hecho, nos tuvimos muchos premios ahí tengo un premio de Shanghái por el personaje este que hacía Ángel Pardo, y es uno que estaba todo el rato, y los otros le prohíben traer a la fiesta de Navidad. Dicen, no, por lo menos tienes que estar 8 meses con él, no puedes traernos. Pues lo que tiene que hacer es hacer una versión 2.0, ¿no? Sí, ahora que se está llevando toda la vuelta de y además todo lo que pasó. Son 6 personajes, 3 hombres y 3 mujeres, y son 6... Una cosa que no pasa nunca, porque son 6 amigos que llevan celebrando la Noche de los Reyes, desde hace 40 años. Y ya están en un punto en donde empieza a haber muchas mentiras. Como yo, miente. Y entonces todo se miente, por eso lo de Mentiras, Incienso y Mirra. Pero que primero se llamaba Sexo, Incienso y Mirra. Pero la vida tiene esas cosas, que entró un patrocinador y dijo que entraba, pero... El sexo no. Y de pronto se me ocurrió a mí en ese momento, no hay problema, Mentiras. Y realmente... Gracias al patrocinador, la clave de la función era Mentiras. Porque empiezan uno que no acude, el otro que miente, y porque no viniste a mi cumpleaños, y miente. Los reproches, ¿no? Del paso del tiempo. Y es como que todos se mienten y todo explota a las 12 de la noche antes de que lleguen los reyes y se den los regalos. Y aquello es como una especie una bomba. Saltas del teatro, bueno, sigues en el teatro, has hecho el guión y has dirigido varios premios Goya. 8. 8. Dirigido 6 y escrito guiones de los gala de los premios. Y tengo entendido, que las cosas hay que decirlas, que uno de esos premios han sido los más vistos. Sí, 2 o 3 están entre los de los últimos primeros. años, que es verdad que en los últimos años de los Goya ha habido como otra... Sí, otra cosa, sí. Les falta alma. Yo los Goya los he disfrutado, pero han sido quizás de las cosas más duras De hecho, tengo unos íntimos amigos que me vieron tan mal una víspera de los Goya que dice, vamos, no los haces al año que viene ni de coña, porque te lo vamos a prohibir. No, porque no puede ser. Hay una presión mediática brutal. Es cierto que los 3 últimos que hice, los hice más tranquilo, pues desde la madurez y desde que me da igual todo. Y sobre todo porque los Goya han crecido muchísimo y ahora hay un equipo detrás que es como debe ser, de 100 personas. ¿Perdona? Pero claro, yo me he hecho otros 3 de director hace 20 años. Y era mi ayudante, yo y 2 azafatas. En el inicio, claro, en los primeros años, claro. Pero la presión era bestial de los periodistas, del no sé qué. Y ahí lo pasé mal. Pero bueno, yo siempre que he hecho los Goyas es porque me lo paso muy bien y los he disfrutado. Y si hay una diferencia de los míos, creo que una de las oberturas, la obertura más importante que ha habido en los Goya, porque nunca ha pasado esto, de ponerse el público de pie durante 5 minutos aplaudiendo, fue una obertura que yo hice con el Resistiré, que empezaba a cantar Ana Belén. En 2015, sí, fue muy mítico. La mejor obertura, que de hecho me dio mucha satisfacción porque nunca me había pasado. Estaba cenando en un restaurante y se levanta un señor y me dice, yo soy miembro de la academia, director de fotografía, que yo no conocía, me dice,
La semana pasada, los Goyas habían sido la semana pasada, me sentí orgulloso de ser miembro de la Academia por la obertura que tú hiciste de los Goya. Vaticinaste la canción que se convirtió Después años después en el Resistido. coronavirus, o sea, fue Sí, sí, el sí. himno lo anticipaste, aunque ya era un himnazo Sí, de sí. dinámico, Sí, sí. pero sí que... Sí, los Goya han sido para mí Que fue uno de los años que lo presentó Dani Rovira, ¿no? El del 3 Resistiré. años. El primer año de Dani fue. Ajá. El primer año de Dani y después hice los 2 siguientes con Dani también. Tienes otra vinculación con los Goya muy importante, que no estoy siempre sentado al lado de alguien que ha ganado uno. Uno, sí. En el 98, ¿no? Y en el 98 gané un Goya. Y además hecho, no lo recogiste tú, no, necesito que me cuentes eso y que la gente lo sepa. Pues, me he quedado... Porque yo que lo que más me puede gustar esto... Esperando a que me dices, estoy en Alfaz del Pino, ¿estás en Cuba? Estoy en Cuba. ¿Pero y pues, eso? Víspera de los Goya, de los Goya, no, de las nominaciones, sí. Un productor nos contrata a Yolanda a mí y dice, con un proyecto precioso, que es irte a Cuba y escribir con 3 guionistas de allí 3 historias, la sinopsis de 3 historias de 3 películas. Nos vamos a La Habana a escribir. Sí, nominaciones. Y salimos nominados. No puede cambiar nada porque los billetes, todo eso. Sí, no, tenéis que iros. Yo digo, wow. Era una comedia, todos los hombres sois iguales, nunca se premian las comedias. Dije, no. Pero el día que nos nominaron estaba comiendo con una pareja de amigos míos que no tiene nada que ver con la profesión, un abogado y un técnico en política y tal, o sea, nada. Y les digo, oye, pues, ¿y quién va ahí? Yo digo, bueno, pues a ella nos gustaría ir a nosotros con tus entradas. Yo, pues ya está, vais vosotros. Y si me dan el premio, dice el que era abogado, dice, pues te lo recojo. Y yo, pues vale. Y cogí una servilleta del bar y dije, ¿y dices esto? Si me lo dieran a mí, pero total, coña, como, pues a mi madre, a mi padre, por tal, tal y tal. 3 frases. Y después estábamos en Cuba, ese día dejamos de trabajar por la tarde y allí se veía media hora con retraso. Sí. Y de pronto en el hotel empezó a sonar el teléfono. ¿Qué os han dado el premio? Y digo, ¿cómo vas a dar? No os bromees, no bromees y tal. Que sí. Y me dice, la clave fue, si lo has dedicado a tu padre porque amaba el cine más que unos zapatos nuevos, no sé qué. Y digo, ¿es verdad? Y claro, tú no habías llegado a ver el momento televisado. No. Después, después lo vimos por televisión. Y es que volvíamos al día siguiente de los Goya. Ajá. Pero bueno, para mí fue precioso. Me hubiera encantado estar allí, evidentemente, pero fue más bonito todavía. Mi madre, que ahora ya ha fallecido, pero entonces yo llevaba mucho tiempo en Madrid y solo había venido una vez en mi vida a ver un estreno de cine. Y de pronto estamos recogiendo las maletas, se abren las puertas y me dice Yolanda, tu madre ha venido a recoger, Dios, madre, está en el pueblo, en la Alfaz, que va a venir. Y de pronto salimos y estaba mi hermano, mi madre, su marido con el Goya, y nos lo dieron allí con toda la gente, en Barajas aplaudiéndonos. O sea que fue casi más bonito, sí, pero fíjate, la única vez que... Y la otra vez que nos nominaron, porque yo estaba seguro que no nos lo iban a dar, fue con Boca a Boca, y dirigía la gala Mohamed Pereira y yo estaba cuando dirigimos la gala somos como regidores. De todo, un poco. ¿Qué significado ha tenido tu madre para ti en toda tu carrera? ¿Y tu padre? Todo. Mi padre, el pobre, no lo vio porque tuvo Alzheimer muy joven, con 60 años. Pero a veces con los amigos de allí, que les veía con mis amigos, y cuando tenía esos momentos de lucidez, antes estaba mucho peor, les decía como muy ilusionado, mi hijo quiere ser actor. Mi padre se hubiera vuelto loco porque mi padre amaba el cine y esto. Llega a estar mi padre bien, hubiera sido muy pesado porque hubiera estado en Madrid todo el tiempo. Claro, vamos a esto, vamos a no sé qué. Quiero ver, mi madre él lo vivió desde otro punto y ya te digo, solo había venido una vez. No, vino al estreno de Valentín, que era la primera obra de teatro, que además le di la sorpresa y le reservé en el Hotel Palace. Me gasté todo lo que me pagaban en un mes. Solo para eso. Y ella no lo sabía y bueno, fliparon. Y después vino al estreno de El Amor, no, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? De cine, que fue en el Cine Callao, y nunca más había venido a Madrid. Y vino para entregarme el Goya, o sea que... Y mi madre, pues, no sé, yo creo que para todo el mundo la madre es mucho, para los gays yo creo que más. Y siempre me apoyó y siempre, mientras era feliz, ella lo único que quisiera era que yo fuera feliz, o sea que... Qué importante, ahí está la clave, yo creo, ¿no? Sí, decía que el único problema que tenía si comía bien.
come bien, que es importante. Yo creo que todo el mundo que ha vivido la guerra y la posguerra, como han comido tan mal, Su máxima preocupación era, me llamaba por teléfono solo para preguntarme si había comido bien. ¿Come bien? Yo que sí, mamá, que sí que como bien. Te has rodeado con los artistas más mediáticos, conocidos, los que más han trabajado, sobre todo en la época de los 80. Te quería preguntar sobre esa época. ¿Crees que esa época marcó tendencia en todo nuestro arte? ¿Qué nos queda de esa época? Bueno, de esa época, que sobre todo lo que más marcó es que había una ilusión y una explosión de creatividad bestial en moda, en todo, en pintura, en el cine, en todos lados, ¿no? Yo llegué a Madrid en esa época y viví, no el mogollón del principio, pero todavía el final de esa movida que realmente era... Bueno, Madrid siempre es la noche de Madrid, pero eso de salir por la noche y acabar cenando espaguetis a las 5 de la mañana en casa de una que había, tú eras una actriz famosa y todo, yo decía, no me lo puedo creer. Que no sabía ni cómo habían llegado. Que yo no soy, claro, yo no soy yo soy nadie, que había de mi pueblo. Y eso, pues me pasó. Y de pronto acabar durmiendo en casa también de otra, de una de las actrices que después desapareció, que ya no hizo nada, Eva Silva, que era una de las actrices de Pepe Lucibón, y acabé durmiendo en su casa, que me acabó allí. Esa noche. Y eso era, pero era el Madrid, eso era realmente... Y bueno, después estaban las películas, las primeras de Almodóvar, eso estaba todo. Y de moda mucho, de pronto, claro, ahora todo el mundo, la moda, calle Fuencarral, no sé qué tal, pero entonces no había nada. Madrid... Yo iba a Barcelona a ver unos amigos y es verdad que había tiendas muy bonitas y aquí en Madrid era todo un poco cutre. Pero de pronto nace la calle Almirante con Alvarado, con tiendas preciosas claro, donde te ibas y te veías unas camisas y tal. Todo eso fue en los 80. ¿Qué te ha enseñado esta profesión, Juan Luis? ¿Qué es lo que más has aprendido de ella? A vivir, bueno, sobre todo por escribir, por todo. Cuando uno dirige, no sé, creo que es una profesión, tú también lo sabes, que te da la posibilidad de vivir muchas vidas, al menos desde lejos, pero como las creas. Y entonces eso a mí me parece lo mejor. Y sobre todo cuando estás escribiendo eres Dios. Y dices, ya ahora le mato. Y le mato a ella. ¿Amenazas? Y dices, ya ahora esta es una casquivana. Pues hay cosas que a lo mejor no son ilegales, pero puedes vivir. Claro, porque es ficción. Es ficción. Puedes vivir muchas vidas, como tú dices, y te quiero preguntar sobre la vida de un personaje que siempre se repite en tus historias, al menos el nombre. Ramón, sí. Tengo unos informadores muy buenos. Sí, Ramón, es Ramón, y sigo poniéndole y la gente se ríe mucho. Dice, ya está. Loles al otro día reenvié unas cosas y me dice, bueno, era una cosa para ella y para Viviana, y de pronto dice, qué raro. Y de pronto el chico joven, no sé qué, Ramón. Pues yo no es que sea supersticioso, pero la primera película que escribimos, que fue Amor de Hombre, el personaje se llamaba Ramón. El protagonista, que era un italiano, que además decía él, y hacía de italiano, y dice, este nombre aquí casi no existe, pero... Bueno, está en Italia para mí sí. Sí, entonces... Y nos dio mucha suerte porque la película a mí me sigue gustando, tiene mucha... Es una película absolutamente gay, es una película que nos atrevimos muchísimo en aquella época. De hecho, se estrenó en el Festival de Alfaz, que yo estaba allí, y me decían amigos, ¿y no te importa que esté tu madre? Y mi madre estaba feliz de ver la película y nunca me preguntó nada. Ella la vio y es verdad que se adelantó mucho, porque era un mundo absolutamente gay. Y eso lo hicimos como una coña, como un gag, y solo hay una mujer en la película. Tú vas a un colegio, vas a un restaurante y no hay mujeres. En la calle no hay mujeres, en el mercado no hay mujeres, todos son hombres. Y eso a muchos críticos les jodió porque decía, están vendiendo en Madrid. Y yo, no te os dais cuenta que es un gag, pero un gag que realmente en Madrid hay... Y todos, es un taxista normal, pero siempre había un punto al final que decía, no me digas, este también es gay, por una cosa que decía. Y iban a la escuela y los que recogían a los niños eran los padres. Y era un mundo de hombres con loles en medio, que era como la también muy avanzado, como tú dices, para el tiempo en el que era. No, pero mucho. Puede parecer incluso ahora fuerte para algunos. Sí, ahora hace 2 años hizo 20 años. E hicimos un pase en el Callao, en el Orgullo, y se hizo una fiesta. Y yo hacía muchísimo que no la había visto. Y todo el mundo, que llenamos el cine de invitados, todo el mundo decía lo mismo. Decía, es que parece que esté hecha ahora. Actualizada totalmente. Porque además había un momento en que él ligaba
por ordenador, que eso nos lo tuvieron que hacer. Que esto era como una cosa futurista. Una futurista, y era Claro. como... Y que Loles decía, pero qué cosas os inventáis. Y y tal, y dice, te dejo, entraba Loles en casa y Ramón, que estaba ligando, dice, es que acabo de... ¿Qué haces? No, ya está, tú como... Y es el programa este de mensajes y tal. Y eso fue porque yo llegué a París a casa de un amigo que tenía mucho dinero y tenía todos los artilugios posibles nuevos. Y de pronto me dice, ya aquí hay un aparato que se liga por ordenador. Y yo, ¿por ordenador? Dice, sí, bueno. Y él se fue de casa y nos dejó la casa a un amigo mío, habíamos ido una semana. Y este amigo era muy listo y consiguió y era una cosa un poco tercermundista, digo, has visto ahora, pero claro, nosotros lo llevamos a un poco más moderno, pantalla. Y es el futuro. Y claro, y cuando la gente dijo, cuando el primer momento en que se estaba ligando por esto y que dice, es que ligar por esto es el futuro, que era la frase. Y ella le decía, anda ya, que es que sois... Y es verdad que tiene porque no es una función, es una película, sobre todo con mucha verdad en los personajes, no es una película loca, que todo el mundo, hubo productores que querían hacerla, pero querían pero es que no está la noche loca, no está no sé qué, y es que no queremos contar esto, queremos contar la historia de unos hombres. Yo me reuní con muchos gays, muchísimos, en casa para que me contaran cosas y tal. Y era con mucha verdad y con muchísimo sentimiento. Esta película además ganó, nos paseamos Además, por todo el mundo. Internacionales, en Tokio, decir, en Hamburgo, premios, en Filadelfia, en Los Ángeles, en Seattle. Es una película y se llamaba Ramón, por lo que me has dicho. Y de pronto, después, la primera obra de teatro, el personaje principal se llamaba Ramón y a partir de ahí dije, pues Ramón. Cada uno con su superstición, sí. Claro que sí. Supongo que algunas veces yo me he pusto Ramón como seudónimo en algunos sitios. ¿Sí? ¿Lo puedo contar? Sí, claro. Ah, no me digas. Por eso digo eso que... Es exclusiva. ¿Te has sentido referente o te han hecho sentir referente del colectivo LGTBI? ¿Y crees que esa etiqueta te ha podido beneficiar o no? Como... Yo creo que lo único que ha hecho es darme satisfacciones a algunos momentos, pero ni me ha beneficiado, que podría, porque es un mundo... Digamos que hay algunos que dicen que hay como una especie de establishment de gays muy tal. Yo creo que igual en otro estatus que el mío puede ser. Yo eso no lo he notado nunca. A mí nunca me han invitado por esto, que decir, me ha dado satisfacciones pues porque... Profesionales, ¿no? Y porque tengo amigos que pues es el que dirige a Roberto, que dirige la revista Shanghái y nos entregó el premio pero por eso nunca he sido tampoco yo una bandera de nada. Sí es cierto que he escrito mucho sobre eso, que en casi todas mis películas. Pero que es necesario, Juan Luis, porque todavía... Sí, pero que yo escribo sobre eso, pero... De una manera natural. Sí, ahí está. No por reivindicar, sino evidentemente, ¿sabes? Pero porque estoy rodeado de gente, porque yo lo soy y porque el mundo está ahí. Y como yo quiero reflejar el mundo, está ahí. Pero... No tengo ninguna necesidad. Pues nada más, o sea que... Y no creo que me haya beneficiado, pero tampoco hay gente que todavía tiene a estas alturas un poco de miedo, de que sí, esto me parece terrible, pero lo sigue existiendo. Sobre eso te quería preguntar, ¿qué crees que nos queda a los que formamos parte del colectivo y de esta manera profesional? ¿Qué nos queda por conseguir? Todavía más... ¿Dónde sigue estando ese estigma? ¿Dónde pues reside el problema? No, en la educación. Que es verdad que se ha avanzado. Yo ahora con los niños del coro, digo porque es una generación, fíjate, claro, pequeñísimos, pues he visto que esto se ve con normalidad, pero siempre hay alguno que no. Pero también sé que muchos de gente que en el colegio lo pasa mal, de los niños del coro y tal, porque eran un poco afeminados o porque... Y eso a estas alturas es educación todavía. Porque es verdad que yo siempre lo digo, que se avanza muchísimo. Pero a veces caemos en el error de que como somos a nuestro alrededor es todo... Yo me he casado... Vivimos en un mundo muy endogámico. Una burbuja. Nos juntamos con gente. Entonces, y yo lo que mejor es llevarlo con normalidad y delante de todo el mundo comportarte con esa normalidad. Yo creo que yo he luchado, no desde la pancarta, sino desde... ya sé que estoy en una casa donde no lo son, ni les apetecería, pero yo he hablado de mi marido y he hablado de eso con toda la realidad. Y es verdad que así he conseguido mucha más aceptación que no. Pues yo ahora voy
y me morreo delante de ti porque tengo el mismo derecho. A la Ya lo sé. provocación. Pero es que yo tampoco me apetece ver a dos heteros que de pronto me hagan esto delante de mí. O sea que, como yo eso tampoco lo... Y yo creo que sin la provocación se pueden conseguir más cosas, pero sobre todo en la educación. Yo creo que en el colegio todavía falta que haya más, que lo hay y se ha avanzado mucho. Y la televisión y los personajes de series y tal Han ayudado. han ayudado mucho a eso, muchísimo. Vamos a otro aspecto televisivo tuyo que llevas tomando las riendas desde el 2014, que hay mucha explosión también de libertad, aunque sea navideño, Telepasión. Ah, sí, uy, me encanta, porque hoy estaba hablando, antes de llegar tú estaba hablando de Telepasión porque... Adoro Telepasión. Pues soy ya fan de he Telepasión. cerrado el... ¿Has cerrado el guión? ¿No hay un hueco para yo decir Feliz Navidad o una cosa Sí, así? no, pero podrías, sí. Hombre, por favor. Pero es que es una de... También es otra cosa que me ha regalado la tele. Es maravilloso. Maravilloso. Además, sé que hay, y se lo digo a la tele, hay como eurofans, que no son eurofans, son eurotelepasivos. Totalmente telepasivo. No sé cómo llamarlo. Telepasionero. Telepasioneros, sí, hay eurotelepasioneros. Porque es verdad que a mucha gente, a mí, y conozco a muchos, que era lo único que de pronto a los que nos gusta el musical y eso cuando eras pequeño decía, la revista, y es como esta cosa que solo era una vez al año. Y cuando me lo ofrecieron hace 10, que este año hace 10 que lo voy a hacer, me dicen, porque me lo ofrecieron sin saber que eso me gustaba mucho. Pero, y digo yo, pues a mí me entusiasma. Y bueno, le he dado la vuelta porque se hacía en 3 días, se rodaba en 3 días, en un plató, cada día con 4 números musicales o 5, y eso era Telepasión. Y ahora estamos un mes. Claro, en octubre o sobre qué mes. Del 15 de octubre a 15 de noviembre para grabamos. reservarme yo ese mes posible. No, pero ahora este año empezamos a grabar el 1 de octubre, con lo cual el guión lo entregué la semana pasada, les ha encantado. Soy como un ultimario. Es reivindicando mucho lo que Muy bien, muy bien. La noche de Navidad va a ser una noche reivindicativa. Muy bien. Y las canciones este año estoy feliz porque me lo he currado, porque es que yo encima, además, yo no escucho mucha música, con lo cual me tiro el mes que estoy con el guión todo el rato en Google. Mejores éxitos de no sé qué, los de tal, porque es que si no... no es que hay gente, un poco de... Hay gente que no. No, y sobre todo porque las canciones a mí me tienen que dar la historia que quiero montar, porque hay canciones que son bonitas, pero que no me dicen nada y digo, ¿y cómo ruedo esto? ¿Y cómo lo dedico? Entonces este año tengo... algún titular así. Pues tengo canciones muy potentes, la de Elton John y como... RuPaul. No, RuPaul, Elton John y Dua Lipa se llama. Dua Lipa. Que es una canción maravillosa. Sí. Tengo Flowers, tengo Madonna, tengo... O sea, tienes iconos. Tengo iconos, sí. Tienes iconos. Tengo iconos y canciones muy potentes. Y después, desde hace 2 años que empezamos a viajar, es verdad que eso crea a los decorados y tal, claro. Y sobre todo las ciudades se vuelven locas con nosotros. ¿Cuánto tardas en escribir más o menos el guión? No, el guión. Yo escribo poco a poco, pero yo desde febrero ya estoy como dándole vueltas. Tengo un cuadernito que pone Telepasión y es esta canción para esto. Esta canción, que te van viniendo. Sí, ¿no? Y esta para los del tiempo, esta para los de deportes. Claro, es que porque además me los voy encontrando en estrenos y antes de ayer hubo una presentación en Madrid del Festival de Vitoria de Televisión y fui. Y claro, y era un poco agobiante, era ¿qué canción tengo este año tal? ¿Y qué canción tengo el siguiente? Este año queremos hacerle un homenaje a Nino Bravo por su 50 aniversario. Y es como muy divertido, lo que es la pequeña historieta que va uniendo todo, sí. Divertido, pero los números musicales, las canciones evidentemente está la canción del año para hacer un gran musical que es La Noche Entera. Claro, se ha convertido en un hit. Se ha convertido en un hit. Y bueno, pues y tengo también, tengo muchas cosas. ¿Cuánto equipo suele trabajar para este tipo de galas? ¿Cuántos sois allí? Pues somos casi 100 personas, 80, 90. Pero si ya te digo que esto en televisión lo que pasa es que les funciona, es mi imagen y sobre todo les funciona como marca de la casa. Ayer lo decían los presentadores, una periodista de política dice, es que el año pasado el mejor regalo que me hizo Televisión Española es que me llamarais a la Telepasión, porque ella no lo había hecho nunca. Dice, iba cagada, pero me lo pasé tan bien. Y él decía al periodista que iba con ella también en el mar, dice, yo igual,
Y llegas allí y dices, 15 bailarines, 20 bailarines, una grúa, una cámara, todo el mundo. Ahora esto, dice, es que lo tenéis montado. Es verdad que ha cambiado mucho y si no, Telepasión se hubiera acabado. Pues es verdad que hubo unos Telepasiones de tránsito, fueron un poco casposos. Y los presentadores y eso dejaron de tener ilusión de hacerlo. Ya, cuando se pierde la ilusión por proyectos que... Y de pronto entré yo y fue un cambio, primero por ilusionarles a ellos y tratarles muy bien, porque todo el mundo lo hace gratuitamente, porque son de la casa y tal. Y cada vez les exigimos más, pero les conozco, con lo cual ya les entiendo mucho y sé que pueden hacer... Psicología también, ¿no? Pero sobre todo que se lo pasen muy bien, porque llegaban allí Telepasión los últimos años y eran un poco obligados y hay que hacer esto y tal. Y yo aquí lo que quiero es que se lo pasen, porque eso se nota después. Total, es que se transmite cuando estás trabajando. Y es verdad que es otra de las cosas que me ha regalado, porque es como hacerme un musical en Broadway. Total, es la Champions League de los mariquitas también en Navidad. Bueno, ¿sabes quién dice eso? ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién? Un presentador de televisión me dijo, es que si no, el programa de Telepasión es la Champions League de televisión. Como si que si no estás ahí... ¡Fistro! Es que... No eres nadie. Totalmente. Es que me encantó esto. Dices, es que es la Champions League. Pues fíjate, yo te he dicho de los mariquitas, te he añadido, pero este es dijo de la televisión. Porque mezcla un poco lo que tú dices, el espectáculo, la música, la revista. Sí, todo. Es un hombre también muy de revista, Luis Santamaría. Sí, porque hicimos un chico de revista, que es la primera incursión mía en el mundo musical. Te has quedado con una espinita, o al menos me han dicho que todavía lo tienes como proyecto, ir a Mérida. Ah, sí, pero bueno, yo creo que sí. Lo que pasa que... ¿No has encontrado...? No, sí, y ahora ya... Lo que pasa que en estos últimos días me han presentado un proyecto que me gusta y... O sea, te estoy preguntando sobre todo lo que te está pasando. Sí, porque es... Y yo creo que igual el año que viene, si no hay que viene el próximo, el otro podré estarlo, con lo cual sí es una espinita por... Pero, ¿sabes qué pasa con las espinitas? No, nunca me obsesionan. No es verdad, no es cierto. Ni nunca caigo en, es que esto tan... Porque... En esa frustración, ¿no? No caigo. Porque sé que eso siempre ha sido así y al final me ha ido saliendo. Hay que ser hormiguita y hay que ir sembrando. Y si siembras, o escribir mucho y tener en los cajones, como me dice la gente, porque yo he sacado proyectos, yo he escrito mucho sin que me lo encargaran. Y de pronto alguien te llama y tengo una actriz, no sé qué, ¿tienes algo? Sí, sacas del cajón. Eso me parece fantástico y maravilloso, ¿no? Y ahora tengo allí varias cosas en los cajones, con lo cual eso está bien. Siempre estás a tiempo de abrir uno. Abrir uno, sí. Eso de que la inspiración te pille trabajando en nuestro campo de la escritura, ¿es cierto? ¿Cuántas horas? ¿Qué dinámica llevas? ¿Qué estrategia? La musa es una mentira como... La musa es ni musa ni musa. No, la musa es currar. Y entonces yo tengo amigos, sobre todo cuando escribíamos películas, en la época que escribimos, éramos 4 guionistas, escribimos muchas, Salsa Rosa, Todos los hombres iguales. Decían, es que escribís muy rápido. Y yo les decía, no, es que escribimos porque nos ponemos a escribir. Yo ahí aprendí una lección que es el auto... Yo me levanto muy pronto y escribo por las mañanas, porque me cuesta mucho escribir por las tardes. Es una putada para quien escribe conmigo. Porque tiene que madrugar. Tampoco mucho, pero sí, yo a las 9 puedo estar. Si escribo solo un poco antes, pero si escribo con gente 9, 9:30 y pues hasta las 3. Pero es todos los días. Si empiezo un proyecto, es todos los días. Puede pasar que tengas una cita de algo, ¿vale? Claro, pero no porque de pronto... Y claro, hay mucha gente que yo conozco que es, hoy no sé qué hacer y se va a tomar una caña. Mañana no sé qué día. Claro, así cuando te dicen, no estaba un año. Yo digo, un año que has escrito cada día una frase. Porque no... Y yo, además, los proyectos los empiezo y me hago un calendario y me regalo y me obligo y me regalo cosas. Entonces es, hoy 5 páginas. Hoy, 7. Y, 2. Y así es como, digo, si consigo las 7, este día no me ofrece. Equilibras. Sí. Y además, después el coco es muy listo porque casi, y de pronto si un día en lugar de 7 me hago 17, que puede pasar, al día siguiente, si estoy escribiendo con alguien, si estoy solo, digo, ¿por qué no nos vamos a Corte Inglés? Y me regalo el día. Que oye, me regalo el día. Ir a la calle para escribir. Claro, me regalo el día, pero porque al final, si hay un día que pone día X, esto tiene que estar acabado. Y te juro que llevo escritos muchísimos proyectos. Nunca he pasado de este día, igual un día, más o menos, pero eso no es pasarte, quiero decir. Siempre está en fecha.
sin agobiarme, pero es porque siempre, porque tengo Buena distribución. una de todo, distribución ¿no? de todo y del tiempo. Y sobre todo, como dices tú, que te pilla trabajando. Eso de, yo los trabajos digo, al menos yo, porque cada uno es verdad que el trabajo es como muy distinto y tal. No sé si me tocaba esto y lo he apagado. No. Pero yo creo en las historias que surgen y es como ¡buah! Y las devuelves, Vomitarlas las vomitas. Y vomitar muy poco a poco cuesta. A veces sí, es verdad. Claro. Entonces, Como tengas la... vomita un poco la arcada hoy, otra arcada dentro de 15 días, acabas destrozado del Total. estómago. Y ya no tiene tanto... Otra cosa es que lo vomites todo, está ahí y después sobre eso lo trabajas. Eso lo entiendo. Pero eso de vomitar poquito a poco, claro, es que cada día pierdes tiempo en meterte en la historia. Y es verdad que cuando empiezo una historia, desgraciadamente, sí, es así, tú lo sabes, estás comiendo con amigos y está. Sí. Y no sé No llegas nunca a desconectar. No, claro. Y la otra manera, como desconectas continuamente, es... A mí me sale las historias, necesito, y además no sé empezar una historia si no tengo el final. Y eso alguna vez me ha pasado que lo he empezado, muy pocas, y ha sido un sufrimiento que te hagas porque a veces me pierdo y no sé dónde voy. Ya. Entonces tengo que tener el título, que es lo que me aclara claramente. ¿Lo primero? El primero es el título. Y me viene el título y yo sobre el título empiezo. Y además soy bueno. Y soy bueno con los títulos. Yo los títulos, es que los títulos me dan la idea. Sí. De hecho, ahora fui a un viaje en Nueva York y me levanto un día del hotel. Le digo a mi marido, hoy tengo un título muy bonito, la vida y un poco más. Y después me llaman aquí y me dice que escribiera una cosa y digo, claro, es que es esto. Es este título. Este título. Pero los títulos a mí me abren un camino. Es cierto que después, cuando terminas, ese título puede haber cambiado. Pocas veces. Sí. Pero Amor de Hombre era Amor de Hombre y la canción de Mocedades. Y sobre esto construimos la historia. Sí. Kilómetro Cero era Kilómetro Cero porque tuvo una cita en Kilómetro Cero desconocido. Y era como, a partir de ahí dije, esto puede ser una película. Y además se me dan bien que hay gente que no. La que escribe Sonia dice, es que se te dan muy bien los títulos. Porque resumo mucho, el título me da la clave de muchas cosas. Bueno, y después el gancho. Y después el final. Es verdad que si no tengo el final, ahora empiezo a escribir una cosa, que llevo 10 páginas solo, donde también les adelanto, es Las tres hermanas, pero no de Chekhov. Se llama así. Entonces, sin Chekhov debajo, ¿no? pero no de Chekhov. Y esto me ha abierto, claro, todo. Y dije, a ver cómo puedo acabar esto, como es una cosa surrealista, en el Kremlin con una reunión con Putin. Pues vale, pues ya, con esto yo ya sé. El abanico, sí. Tener la última escena me ayuda mucho, porque es verdad que tienes como la carretera que te lleva ahí. Eso es. Porque de pronto igual no es esta... No llegas a Putin, pero si no llegas a Putin es porque ha sido porque la vida te ha llevado a otra carretera y la nacional y te ha llevado a otro lado mejor. Claro, total. Pero si no tienes ese sitio final donde llegar, a veces me cuesta la vida. Y es verdad que los finales sí es cierto que los tengo que tener y sí es cierto que se han cambiado, pero maravillosamente porque si te sales para cambiarlo. ¿Mejor comedia que drama? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te inspira más? Dicen que escribo mejor comedia porque al final saco comedia en todo, pero a mí lo que más me gusta es el melodrama. Yo me gusta un drama, ¿no? Yo, Tiempos de Azúcar, que es la película más personal, digamos, mía, y es un gran melodrama, la gente llora mucho. Y encima está basado en la pastelería, porque mi familia tiene una pastelería, que tiene muchas cosas mías. La historia de amor no fue una historia mía para nada, pero sí todo lo que está alrededor. Y es un melodrama que el día de estreno la gente lloró. Se acabó la película y no quería salir nadie al hall porque estaba todo el mundo llorando. Yo, eso es lo que más me puede gustar. Y aquí en Los Niños del Coro le dije, pero tú me dejas que yo... Mi marido lloró. Sí. Lloró. Digo, ya estás llorando, sí, pero lloró en el minuto 2, es que es tremendo. Sí, claro, pues eso lo que yo quería, esa verja. Pues lo has conseguido. Claro, sí. Y el melodrama sería lo más... Pero sé que es lo que... muy difícil de vender los melodramas en la actualidad. Ya.
Con lo cual la comedia se me da muy bien, la comedia del absurdo. Las situaciones absurdas son... Que se convierten en gap, como tú dices. Sí, pero que yo las hago y parecen todas reales, como me decía la Matilla, que como escribí para ella gibraltareña, y decía, claro, es que me has escrito una cosa que es lo más absurdo, pero la gente se lo cree y es todo de una ternura, que yo nací mientras mi madre bailaba una sevillana que parió a uno con una gemela, se murió por el golpe y yo bajé y mi hermana me amortiguó a mí y me salvó la vida. Pero igual así es que la realidad supera la ficción. Claro, y de pronto dices eso, dice, la gente se parte, pero tiene mucha, dice, pero lo entiende. Y a escribir sobre el absurdo, así con situaciones muy absurdas. Y eso, comedia, pero tiene que haber mucho pellizco de corazón, si no, no sé escribir comedia. En todas las que hago ahora, que está Viva la Pepa, que sigue de gira. Con Pepa Rus, ¿no? Con Pepa Rus es una comedia que la gente lo pasa maravillosamente bien. Pero hay un lado muy amargo. A mí me gusta escribir mucho de personajes desgraciados. Pues jódete que estoy viva. Y reírte con personajes, con ellos, no de ellos. Vidas de mierda. Mierda. Sí, vidas de mierda, porque el gibraltareño es una vida de mierda, la Viva la Pepa es una vida de mierda. Vida de mierda, ¿qué te parece como título? Un buen título, sí, vida de mierda. Sí. He hablado con muchos compañeros que han trabajado contigo en diferentes profesiones y todos comparten una cosa que me parece muy importante. Nunca te cabreas. No. ¿Cuál es la herramienta y el éxito de que una persona como tú trabaje con tanta gente tan dispar y siempre esté ese punto de contención y de sonreír? Sí, esto me decía una grande de la tele que me decía, me encantas porque estás siempre sonriendo y eso para estar en un programa, esta era Rafael Lacarra. En un programa de tanta tensión, que son la tele, en directo y tal, que tengas a alguien al lado y que siempre esté sonriendo. Yo no sé trabajar de otra manera. De hecho, en algunos equipos que he estado, que hay alguien que grita y tal, intento llamarle la atención, digo, de decirle, oye, yo así no sé trabajar. Entiendo que hay gente que así saca las mejores cosas de los actores o de tal. Yo lo saco de otra manera y creo que es... entendiéndoles con mucha educación y al final les exijo mucho igual que los otros. Es que la gente se piensa que no. Yo tuve un productor de cine muy antiguo, de toda la vida, que había hecho muchas películas, y en Tiempos de Azúcar casualmente viene y me dice, venía porque estábamos rodando en Alicante y me dice, oye, me han dicho que esto aquí es como una fiesta todos los días, que os lo pasáis muy bien, ¿qué tal? Meteles caña. Y yo digo, ¿estamos haciendo el plan de trabajo? Dice, sí, tal. Bueno, al final del rodaje es de los antiguos. Hubo unos días que llovió, con lo cual hubo que retrasar todo. Y gracias a que yo había sido como había sido, la gente del equipo no les cobró ningún día extra de los que se quedaron. Y yo digo, ¿ahora qué? ¿Tenía que gritarles y ponerles? Yo digo, si me responden, yo saco mucho más en Telepasión. Dicen que es una fiesta porque yo soy una fiesta allí. Y allí sí es cierto que es el primero. De pronto faltan 4 de figuración y me voy yo porque sé que si me pongo yo, al rato se ha puesto también el jefe de vestuario, el jefe de... Vas arrastrando de manera... Y todo con un buen rollo. Porque si no, es verdad que son rodajes y a veces son duros y tal, pero en lugar de gritar lo que puedes hacer es sentarte después con los jefes de equipo si alguien ha salido mal, ¿no? Y eso y respetar y escucharles. Porque hay mucha gente que se toma lo de director como si fuese un dios. Y el director es uno más. Es uno que es verdad que tiene que coordinarlo todo y al final la carretera, el camino por donde va, puede haber 5 y él decide que es este, aunque otros le digan lo otro. 2, 3, 4, 5, 6. Pero hasta llegar ahí, ¿por qué no puedes escuchar a uno que te dice que igual el camino que mejor es el de la derecha? Pues escúchale, porque yo muchas veces, dirigiendo teatro, los actores te proponen cosas. Yo codirigí una función de teatro, no voy a decir... pero codirigí una función de teatro con la autora, además de la obra. Y entonces, como no estaba muy bien escrita la función, pero bueno, salía, pero quería ser comedia, había pocos gags y teníamos unos actores buenísimos que proponían gags muy buenos. Y yo decía, ¡uy, qué bien! Y de pronto me dice un día, ¿pero por qué dices a todo que sí? Y digo, no digo que sí a lo que... Creo que sí. va en pro de... Dice, no, ya se han acabado, ya no compramos más. Pues porque se siente
que piensas que igual se le tenía que haber ocurrido a ella. Que está muy valorado. Ya está. Y que no, pues es que todo lo que te propones, si es bueno, yo en Mentiras, que era la primera, decía, vamos a hacer como el colegio, levantar la mano, propuesta. Y aparte no hay nada más bonito que la gente Claro, también se sienta partícipe claro, del muchas proceso. las compro y muchas no, porque vamos ahí, sobre todo, y además con mi íntima amiga Elisa, quería quitar una escena que era de ella, que era larga y que era aburrida, y que no es aburrida, que no es aburrida, que no es aburrida. Y después la vio, tenía razón, no es aburrida, pero o sea, que no es que acepte. Pero sí doy libertad para que se sientan creativos. Porque además yo creo que así es mucho mejor para cualquiera, tanto Telepasión, una obra de teatro, si todo el equipo se siente creativo. Todo funcionará mejor. Beneficia. Para acabar, Juan Luis, que te estoy dando... No. Me encanta escucharte, estaría aquí todo el día contigo. ¿Qué consejo darías a las personas que escriben, a las personas que dirigen, más que a los propios actores? Que tú que estás más en la rama de la escritura, que a mí eso me encanta y me toca mucho. ¿Qué consejo podrías dar? Porque podrías permitirte dar consejos, así que dímelo. No me digas que no. No digo, consejos. Primero, escribir mucho. Y no importar, yo tengo ahí cosas. La gente es que quiere tener, primero, como he escrito con mucha gente, es verdad que yo colaboro con muchos. Pues no es fácil escribir con gente y al final no que vayas eligiendo, pero el mundo te va haciendo. Y aún así hay gente que es como, es que esto tiene que salir, y yo digo, y si no sale no pasa nada, está ahí. Yo hay funciones que creo que no se van a hacer nunca, pero están ahí y creo que me han aportado ese momento escribirlas, oficio. Yo creo que escribir mucho es para un escritor. Escribir, tener un horario y decir, esto lo tengo que tener en un mes y hacerte un plan. ¿Cómo? Porque lo del vómito, por lo que hemos dicho del vómito, y mirar mucho, y que los personajes que uno escribe y las historias que uno escriba. Yo no soy de dar cursos porque no me gusta, primero porque me canso mucho, y he dado algunas clases, ¿sí? Y siempre alucino con que la gente te quiere escribir sobre unas cosas que le pillan muy lejos. Por edad, por mil cosas, ¿no? Uno quería escribir sobre una revolución rusa, y yo digo, pero tú eres historiador, no. ¿Tú eres ruso? No. Y decía yo, ¿pero por qué? Pues si tienes un porqué, me lo dices, y entonces diré, es porque un día leí una novela rusa y era porque sí. Ya. Pero es porque además hay una obsesión en la gente joven, sobre todo, que escribe, en querer ser autores importantes. Y si escribes comedia parece que no lo eres. Métete en los suburbios. Y todo más lejos de la realidad. Escribir cosas que te lleguen. Por muy locas que sean y por muy comedia que sean, que los personajes tengan mucho alma. Yo hay una cosa que aprendí de un guionista, de Joaquín Oristrel, en un curso que di cuando empezábamos a ser guionistas, y no lo dijo Joaquín, era otro guionista, que dijo, hasta los personajes malos hay que quererles en algún momento y hay que entenderles. Que de hecho en Los chicos del coro hay una escena que recordaréis, que no está en la francesa, que esta la escribí yo, ni siquiera la ha escrito el que hizo la adaptación. Porque cuando el productor me dijo, oye, la madre del niño, que es Natalia Millán, sale demasiado tarde. Salía en el segundo acto. Y tú no podrías escribir una escena para que saliera antes, yo sí. Y aproveché esto para poder hacer de Rashid, que es el malo. Lo del chocolate, sí, ¿no? Esta escena es mía. Chocolate. Y esta escena es fantástica. A mí me parece muy bonita porque explica mucho del personaje. Total. Él también ha sido niño y él también ha sido... Y eso no se me olvida nunca, que es hasta los personajes más malos tienes que tener un lado que tiene que ser positivo. Eso, lo de la comedia, que haya verdad. Por muy loco que sea el texto, puede haber mucha verdad. Eso, y por muy absurdo que sea, porque os he contado esto, puede haber mucha verdad. Total. Y esa verdad está en la portera de tu casa, en el vecino, en el día a día, de la calle. Y solo hay que mirar un poco los ojos y no querer contar la historia del mundo. Es que querer contar la historia del mundo cuando uno tiene 18 años, dices, hijo, de verdad. ¿Qué mundo? Claro. Y eso lo digo mucho. Y en casi todas las pequeñas conferencias que he dado, cursos así de 2 días o 3, me he encontrado que todos los jóvenes quieren ser muy importantes. Es que todo lo que escriben, lo primero que escriben sea una cosa densa. Una cosa densa. Y tú dices, chico... Sí, ahora me ha pasado con Los chicos del coro. Otro niño ha hecho un corto precioso, está rodado.
Le digo yo, pero me dice, ¿qué me recomiendo yo? Que la próxima vez escribas algo sobre el mundo que tú es divertidísimo, ¿eh? Porque es un zangolotino alto como Gabino Diego y está enamorado de todas las chicas que pasan, cada una. Pero escribes algo sobre tu edad. Y dice, vale. Porque ruedas muy bien y has contado una historia de estas de la prehistoria, además. Una cosa rarísima. Ya. Y es porque todos quieren, yo digo, pero te entiendo, porque todos queréis ser autores. Con renombre, pero Con claro, renombre, cada claro. cosa tiene su Y se tiempo. piensan que si una cosa es así como clásica y tal, y yo digo, y no, cada cosa tiene su tiempo, sí. Juan Luis, Nada. madre mía. ahora me Vamos a acabar porque si no el de lo vamos a matar. el cámara. Una hora. Luego tiene que meter los efectos y esas cosas que ponemos nosotros tan Sí, bonitas. sí. O sea que imagínate, Pues nada. tiene trabajo de campo. Pues sí. Juan Luis Iborra, gracias nada. de verdad A por ti. transmitirnos tu sabiduría, tu experiencia y Nada. todo lo que tú Gracias eres. a vosotros y se ha servido por lo menos para entretener. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan Luis.